un cordial saludo para todos ustedes. Como decía la semana pasada en la entrevista que tenía con Estela Fernández, la fórmula de oro para obtener todo lo que queremos de Dios es insistir, insistir, insistir y nunca desistir de la oración, en la oración, en la oración. Y de eso hablábamos precisamente con mi invitada. Estela, ¿cómo has estado? Muy bien, Miriam, gracias a Dios. Bueno, Estelita, vamos a continuar entonces en la entrevista en un punto específico. Te enamoraste de un compañero de trabajo, pero ese compañero de trabajo no podía ser, digamos, tuyo, no podías tener una relación seria con él porque tenía algunas dificultades. ¿Qué pasó? Sí, era una persona que había tenido un matrimonio, tenía pues que solicitar la nulidad y yo ya había conocido de Dios y decía, al Señor no le fallo, porque es que por eso es que a veces Dios no lo escucha a uno, por la incoherencia de vida. Si yo le pido a Dios es porque yo estoy plenamente consciente de que yo voy a cambiar y que yo no voy a permitir que esta persona siga como en el pecado o yo también incursionar en él. Entonces empecé una labor con mi Dios, pero así de papá a hija. Y yo le dije, Señor, si este hombre que inicialmente lo veía como un compañero, pero que ahora le veo muchos valores, es un buen hombre, vos me lo vas a dar, entonces pulilo. Y empecé a orar y era la más perseverante, todos los días iba a la Eucaristía, todos los días oraba por él y tenía como ese ejemplo a seguir a Santa Mónica. Santa Mónica fue una mujer que oró toda la vida. Y sus tres hijos, Navigius, Perpetua y Agustín, santos junto a ella. Y Patricio, que era un hombre infiel, se pudo salvar. Patricio, el esposo de Santa Mónica. Entonces yo decía, con este ejemplo a seguir, yo cómo no le pido. Y empecé a orar y todos los días yo decía, Señor, solamente tú lo puedes transformar. Él es tu hijo y él de pronto está equivocado porque no te conoce, pero yo sé, Señor, que tú vas a utilizar y es en tu tiempo, pues como todo lo concerniente para que él cambie. Y fue maravilloso lo que empezó ahí, porque una persona que no rezaba, no oraba, que casi no iba a la Eucaristía, pero también apliqué lo de utilizar el amor, decir las cosas con ternura, acompañarme a la Eucaristía, yo no voy. Entonces, así a punta de ternura, iba y a organizar un acuario donde el padre Carlos Yepes, y allá escuchaba toda la predicación, y yo seguía orando y orando, y cuando iba a la casa, rezábamos el rosario. El bendito rosario transformó mi vida, y lo cambió a él. Exactamente, usted fue, digamos, atrayendo a esa persona a quien tanto quería y que él estaba como en otras cosas, lo fue atrayendo con múltiples detalles, con múltiples ejemplos de bondad, de generosidad, en fin, él se fue también enamorando de usted, pero él tenía un problema, digamos, de tipo legal, de tipo, sí, jurídico, que no podía, digamos, resolver fácilmente. ¿Cómo logró usted que eso finalmente se allanara? Usted lo acaba de decir, siendo intensa con Dios. Me fui 3 años, porque cuando eso los procesos de nulidad tenían 2 instancias. La primera era en Medellín y la segunda en Bogotá. Y yo dije, Señor, aquí estoy y no me muevo. Y yo voy a ver, si es que tú quieres que él sea mi esposo, facilita los medios. Y fueron 3 años, todos los santos días, al lado del sagrario, y me hacía ahí al lado y le decía, aquí estoy, ¿cuándo es que vas a resolver la situación? Y me acuerdo que en uno de ese tiempo, de los 3 años, yo le dije al padre Carlos, padre, usted no me puede ayudar. Y me pareció tan lindo lo que él hizo, me llevó para el sagrario y me dijo, vea, yo soy un sacerdote limitado, pero el que le puede ayudar está allá, vaya, órele. Y listo, ahí me dio la fórmula, pobrecito mi Dios. Lo cansé 3 años hasta que le anularon el matrimonio y Dios permitió que nos casaran. Exactamente, se casaron primero civilmente, pero ¿cómo fue eso que antes de casarse civilmente usted se consagró a la Santísima Virgen María? Ay, sí, fue una bendición maravillosa. En la gobernación llegaron los de Lazos de Amor Mariano y
pues algún día yo los vi y me habían hablado mucho de la consagración a la Virgen María, y entonces Dios permitió que también fuera un puente con ellos y que consiguiera otros compañeros y nos consagramos. Yo soy de la primera promoción de funcionarios de la gobernación que se consagró a la Virgen María, y me consagré el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen del 2010. Entonces nació en mí como ese deseo. Yo le decía: Virgencita, te entrego este hombre, tú lo puedes cambiar. Y me acuerdo que ese día, que es como mi primer matrimonio, uno siempre le colocan la cadenita y la medallita a la Virgen. Entonces yo le compré una medallita a él. Y fui, y en medio, pues, como uno todo de blanco y a consagrarse, qué emoción, yo fui, lo busqué y le dije, le di la medallita y le dije: conságrate a la Virgen María. Y él me dijo: yo, a ella, no. Y eso fue el reto más grande. Yo dije: ¿cómo? Vea, yo me arrodillé ya a consagrarme, yo era Virgen María, yo no sé qué vas a hacer, pero este hombre es tuyo, cógelo, Madre Santa. Si yo tengo que dar mi vida por esa conversión, yo la doy. Y a los 9 meses, Carlos estaba consagrado a la Virgen, mejor dicho, a los 9 meses, no al año. El 12 de diciembre del 2011 estaba consagrado a la Virgen. ¿Y sabe qué? Usted no sabe todos los problemas que yo tuve para esa consagración de él, porque inicialmente era por allá en la iglesia de San Clemente, y yo decía: no, allá no hay, porque nosotros vivíamos en Envigado. Virgencita, facilita los medios, ayúdame. Pues de lazos nos prestaron a un misionero y él iba hasta el apartamento. Y sabe que cada jueves que era la consagración era pelea fija. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en un piso y teníamos que subir la Virgen, y casi siempre el que la subía era él, y alegaba todo el tiempo, y yo me quedaba como atrás y a veces me reía porque yo decía: pero yo, ¿por qué tengo que subir la Virgen? Y cuando él iba subiendo a la Virgen, yo decía: doblegalo, Virgencita, que es tu hijo. Y terminó consagrado a la Virgen. Entonces, ¿qué entendí? Que muchos hogares se pierden porque las mujeres no oran, porque nos falta perseverancia, porque Dios siempre nos escucha. Bueno, Estelita, se casó entonces civilmente y luego ante el Señor, con el sacramento del matrimonio. ¿Cómo fue eso de casarse con un hombre que en un momento fue motivo de tantas lágrimas y sufrimiento para ti? Yo pienso que es cuando usted lucha tanto por algo, es como la realización, digamos, como la realización no de un sueño, porque él no fue un sueño para mí. Mi sueño más grande es como ver a Dios o nunca fallarle a Dios, pero sí fue una compensación humana, porque al estar sola, en el sentido de que mi mamá se había muerto y que yo estaba sola, el Señor sí me premió con esta compañía. Entonces yo digo que el Señor es una bendición en la vida de uno cuando uno le abre el corazón, y sí, realmente ha sido lo mejor que me ha podido suceder. Un hombre que me entiende, que es serio, responsable, una persona por la que, si a mí me dijeran que le tienen que hacer una cirugía y necesita el corazón, yo se lo daría. O sea, es un amor que ya traspasó como los límites de la mayoría, es un amor que yo digo que es de Dios, es hermoso. Estelita, pero no solamente lograste que se consagrara a la Santísima Virgen María, sino que se volviera un hombre de fe, un hombre piadoso, un hombre que te acompaña en todo momento en el rosario, en las actividades religiosas que realizas y demás. Pero es que yo aprendí en mi hogar que el ejemplo arrastra, y si yo soy perseverante, él ve en mí una buena mujer. Y entonces, por decir algo, nosotros amamos, además del rosario y la Eucaristía, los primeros viernes. Y yo le digo: mañana vamos a la Eucaristía, y él me dice: ay, tan temprano. Y yo le digo: bueno, usted verá, pero yo oro mucho, usted verá. Y yo voy y me organizo, y cuando yo estoy lista, él ya está también organizado y me dice: vamos. Y yo le digo a la Virgen: ahí te veo bien. O sea, es eso, es esa perseverancia que debemos tener todas las personas, sobre todo las mujeres, que somos la base moral de un hogar. ¿Cuál dirías es, digamos, la diferencia entre tener un esposo creyente, un esposo piadoso, un esposo que tiene mucha fe, a un esposo frío, indiferente frente a todo lo religioso?
pues yo digo que es doloroso. Las personas que tienen que vivir como esa situación, yo considero que es como esa prueba que Dios les da, pero también entendí algo, solamente uno cambia si otra persona ora, y así no le abra el corazón, pero la oración de una esposa es que uno ora por los dos, uno lo lleva a él al cielo o al fracaso. O sea, es que Dios le da dentro del libre albedrío esa posibilidad. Yo digo que un matrimonio que ora es tan bonito porque los dos están en común unión. Y yo sí tengo que reconocer que yo soy mucho más intensa que él y que siempre me dice que no. Yo le digo, vamos al oratorio, vamos. Y él me dice, no, pero ¿sabe qué? Qué bonito. La Virgen a través del rosario ha hecho maravillas y ojalá que todo el mundo aprendiera, sintiera que esa oración que es tan cortica, esas 50 Ave Marías, logran tanto para el bienestar de un matrimonio. Yo creo que todo el mundo oraría. Bueno, ¿y cómo es eso de no tener hijos, que para muchas personas es como un pegamento del matrimonio? Lo que pasa es que en nuestro caso yo me casé cuando ya me había jubilado. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso sine qua non, es decir, no le fallaba ni a Dios ni a mi mamá. Y si mi mamá existiera, yo creo que yo no me hubiera casado, porque mi primer compromiso fue con ella, con esa persona que no solamente me trajo al mundo, sino que me enseñó a amar a Dios y que se desgastó por mí. Y lo mínimo que debe tener un hijo es amar a su mamá, y yo no la hubiera dejado nunca. Pero ya al mi mamá no estar, pues ya las cosas, mi Dios las organizó también. Bueno, Estelita, además de ser una persona muy buena esposa, una persona muy orante, es una persona muy comprometida con, digamos, con la evangelización. Concretamente es voluntaria en una casa de encuentros hermosísima que hay en La Ceja, que se llama Monte María. Hablemos de esto. Monte María es un regalo de Dios. Hace más o menos 25 años, el padre Carlos Yepes me preguntó en algún momento, Estela, usted cuando termine esta labor de abogada de acá en la gobernación, ¿usted qué quiere hacer? Y yo le dije, padre, yo quiero tener un spa. Y él me dijo, ¿spa? Yo le dije, un spa del alma. A mí me encanta escuchar a la gente porque a veces uno le puede ayudar tanto a las personas con un buen consejo. Y él me dijo, también yo quisiera desgastarme en la conversión de las personas, y yo quisiera tener un spa. Y yo le dije, padre, ¿y por qué no unimos el spa suyo y el mío? El spa de él era el spa de María, y el que yo quería era el spa del alma. Y yo le dije, del alma de María. Entonces, respondiendo a su pregunta, Monte María es esa respuesta. Es ese sitio donde uno va a recibir como tantas personas que llegan con un vacío espiritual, un vacío infinito, que uno dice, no se puede saciar con nada, lo puede tener todo, pero le falta todo, y es Dios. Entonces, es una casa de encuentros hermosísima, amplia, que ahorita sirve mucho a la diócesis de Sonsón Río Negro, porque muchos de los sacerdotes van allí a sus retiros espirituales. Como es tan amplia y tan grande, pues pueden ir a las comunidades a hacer como esos retiros en grande, ¿cierto? En noviembre tuvimos una experiencia maravillosa con las hermanitas carmelitas de clausura que vinieron de diferentes partes de Colombia, y fue gratificante, increíble. Qué bonito servirle a Dios de esa manera. Exactamente, y allá eres voluntaria, y lo bonito de esto es que tú, abogada, que llegó a ser asesora jurídica de la Gobernación de Antioquia, no tienes ningún inconveniente en ponerte un delantal e ir a ayudar en la cocina todo un día, toda una semana. Es que eso solamente... Sí, ad honorem, sin un peso, exactamente, voluntariado total. Es que yo trabajo en una multinacional, a mí me paga Dios, yo no necesito más nada, y es tan gratificante cuando uno se pone un delantal y se va a pelar unas papitas y nadie lo ve, solamente él. Y uno allá organizando eso, va orando por cada una de las personas que van a estar en ese retiro,
y que no lo van a ver a uno, pero que van a sentir esa presencia de Dios a través de esa oración, de ese servidor que está por allá en el último rincón. De verdad que es la bendición más grande poder servir. ¿Y sabe qué? En mi caso, yo no puedo llevar a mi esposo porque los dos, benditos sean Dios, vivimos en una finca y tenemos pues unos animalitos. Entonces, él va, me lleva, se queda en la finca, después va por mí. Y mientras tanto, yo oro por los dos y sirvo a Dios. O sea, no te pone problema porque te vas a quedar una semana ya ayudando en la cocina. No, porque es que una clave del matrimonio es preguntarle al otro, ¿tú eres feliz con lo que haces? ¿Tú eres feliz? Muy feliz. Y eso, y entonces igual, él me pregunta, Estela, ¿usted es feliz? Y yo le digo, estoy matada, estoy dichosa, qué alegría. Entonces, listo, los dos somos felices. Él en ese espacio maravilloso que Dios nos dio y yo allá sirviéndole, abrazando a todo el mundo. Qué bonito cuando Dios le permite ver a uno su rostro en otra persona a través de un abrazo sincero. Entonces, yo digo que Dios planifica mi vida a través de Montemaría. Estelita, ¿cuántos años llevas de casada? 13 años. 13 años y yo la veo a usted enamorada, yo creo que como el primer día, pero así súper enamorada. Ahora que hablabas de claves del matrimonio, para mantener el matrimonio bien, firme, fuerte, ¿qué más claves nos podrías compartir? No, yo creo que la más importante para mí es tener a Dios, la más importante. La oración es fundamental, la honestidad, la sinceridad. Mire, yo disfruto con algo que me parece muy pequeñito, pero usted siempre ve el celular de mi esposo y el mío ahí. Si a mí me suena, él lo contesta o algo. O sea, es una limpieza de alma de los dos pues, tan... nada de agendas ocultas, nada. No, nada. O sea, y yo siempre sé que Carlos está haciendo algo bueno y es hablar con sus amigos y yo también, él sabe que es eso, pero los dos, a los dos nos mantiene unidos Dios y la oración continua y permanente de ese bendito rosario. Yo amo el rosario. Mire, Miriam, ahora que usted me pregunta eso, cuando mi esposo, pues que yo era mi novio y que no era tan cercano a Dios, y llegaba y yo le decía, recemos el rosario. Yo lo amo infinitamente el rosario. Y empezaba, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y yo le decía, momentico, le abría la puerta y le decía, lo están esperando, vaya, atiende a esa persona. No le podemos limitar el tiempo al dueño del tiempo. Y ahora, él es el que me dice, recemos el bendito rosario. Y yo siento una alegría en mi corazón y yo, Virgencita, ahí te veo bien, es eso. Y bueno, y los detalles. Tengo entendido, le haces a tu esposo figuras Ay, sí. ¿cómo es? ¿En qué? En la comida. En la comida, exacto, sí. Sí, yo aprendí que la ternura y el amor dominan el mundo y Dios es eso. Entonces, yo tengo unos moldecitos de corazón y siempre le hago... lo que le haga, le pongo moldecitos de corazón. Por ejemplo, el queso, yo le meto, o sea, tengo corazoncitos pequeñitos y otros más grandes, entonces le hago diferentes formitas, le pongo florecitas y esa es la mejor manera de decirle que lo quiero mucho. Y he utilizado la técnica que traía con mis papás de convencerlos a través de la comida. Yo le digo, vamos a... bueno, a cualquier lado que sea espiritual. Y él me dice no. Entonces yo digo, tengo que sacar el sí. Y yo voy y le pongo 3 corazoncitos y todo. Y lo veo sonreír y le digo, vamos, amado. Entonces yo digo que en los hogares falta ternura. Porque mire que la gente vive como chispa por todo. Ah, si no vas, entonces yo tampoco. No, así no es la movida. Es la ternura, la dulzura y el amor lo que mueven el mundo. O sea que no hay razones para creer de eso de que a los 7 años ya hay crisis matrimoniales o de que el amor tenga, digamos, que disminuir con el paso del tiempo. No, yo a este hombre lo quiero tanto que yo daría mi vida por él. O sea, es algo tan bonito y yo digo que eso solamente se lo da a uno cuando uno tiene un amor tan grande y ese amor es el que le da a uno como esos destellos de luz. Si uno tiene a Dios, el Señor cada día, si a uno le falta perseverancia, se la da, si le falta misericordia, se la da, si le falta todo lo que... paciencia, porque es que el matrimonio es de paciencia, es de aprendizaje, pero si uno tiene a Dios, Dios es el faro de luz para los matrimonios.
Una última preguntita y así muy corta la respuesta. Tú que sufriste tanto por la muerte de tu mamá, pero muchísimo, porque la habías acompañado durante mucho tiempo y luego verla partir, pues para ti fue demasiado duro. ¿Qué opinas ahora precisamente de la muerte de esto? Cambió totalmente. ¿Qué es la muerte? La muerte es ese encuentro con Dios. Los que se van simplemente se adelantan en el camino. Antes no pensaba eso. Ahora yo veo la muerte con esperanza. Veo la muerte con como ese encuentro. Uno se está preparando cada día para ese momento. Y yo anhelo, yo siempre le digo a Dios, qué rico verte, Señor, poderme tomar un cafecito contigo allá y decirte, Señor, qué alegría, qué bien se está aquí. Ese es uno de mis sueños ahora, tener como esa coherencia de vida. Que me permita llegar y poder mirar a Dios a los ojos, porque qué miedo llegarle a Dios en obra negra, qué miedo. Así es, así es. Pues Estelita, muchísimas gracias en este testimonio que me llama mucho la atención, eso de que las mujeres se deben poner como reto el llevar a sus esposos hasta Dios, porque la mayoría de señoras se quejan porque sus esposos son fríos, totalmente fríos en la parte religiosa, indiferentes, pero ellas no hacen nada, no hacen nada. En cambio, si se ponen ese propósito, a mi esposo lo voy a cambiar, van a tener, digamos, un sentido muy grande en la vida y en el matrimonio. De nuevo, mil gracias, Estelita, a todos ustedes, los espero el próximo jueves. Vamos a ver qué invitado nos trae el Señor. Que tengan un resto de día muy feliz.